candidato comunista debe entender que no estamos en Cuba, no estamos en Venezuela. Eso es lo que hay que decirle, comunista, la gente entiende. Comunista como Fidel Castro, comunista como Maduro, comunista como todos los dictadores. Que Pedro Castillo va a indultar a Abimael Guzmán Yapolay cuando sea presidente. Hoy la mayoría de medios de comunicación se han confabulado para ejecutar una gran campaña difamatoria contra Perú Libre y Pedro Castillo. Una campaña para manipular tus miedos y prejuicios, para facilitar el regreso del fujimorismo al poder. La campaña de calumnias comenzó en el momento en que se dieron a conocer los resultados. Los medios difundieron la falsedad que en un gobierno de Perú Libre la clase media dejaría de serlo. En ese sentir, la postulante aseguró que, de llegar al poder, implementarán reformas económicas en las que posiblemente la clase media acomodada limeña se verá afectada. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Esto fue un completo engaño. El mensaje había sido recortado, pues Dina Boluarte habló de los estragos económicos de la pandemia y dijo que la clase media dejaría de serlo como consecuencia de que la pandemia había sido enfrentada por un sistema de salud ineficiente y por un gobierno incapaz. Inclusive con esta pandemia que está agobiando al mundo y está agobiando más nuestra patria porque tenemos una salud ineficiente y un Estado incapaz de atender de primera mano la salud, la clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Entonces, debemos de darnos cuenta que el Estado está ausente. Ahora examinaremos algunas mentiras de Panorama. ¿Cómo así? Convocaron, reclutaron para el Parlamento a candidatos hoy virtuales congresistas que sí mantienen o mantuvieron vínculos con el Movadef y que si bien ahora este grupo pues no lanza bombas, sigue reivindicando el pensamiento Gonzalo, ese pensamiento violentista. 12 de julio de 2017. Ya consolidado como uno de los hombres más cercanos de Pedro Castillo, exponía a viva voz el pliego de reclamos de los docentes en la Plaza San Martín. A su alrededor, personas con comprobadas vinculaciones con el Movadef o que estuvieron en prisión por haber pertenecido a las filas de Sendero Luminoso, según la Dirección contra el Terrorismo. Ahora bien, recordemos cómo en el año 2012 el Movadef pedía su inscripción como partido político, pedido que fue rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones. Capturando las imágenes en las que Panorama afirma que en la asamblea de maestros había integrantes del Movadef y excarcelados de Sendero Luminoso, podemos verificar que en sus carteles exigen su inscripción como partido político. Si la huelga de los maestros se realizó en 2017, ¿cómo es posible que el Movadef aparezca exigiendo su inscripción como partido 5 años después que le negaran dicha inscripción? La respuesta es simple. El programa Panorama juntó 2 videos de 2 eventos y 2 años distintos, el de la huelga magisterial del 2017 y el de las protestas del Movadef del 2012, y de esa forma hacer creíble la relación de Perú Libre con el terrorismo. Y en estas imágenes captadas, por ejemplo, se ve al señor Dax Cicinio Medina Flores, excarcelado de Sendero Luminoso. ¿Usted lo conocía al señor Dax Cicinio? En las convocatorias públicas yo no sé quién se acerca como el día de hoy. Los miembros del Movadef son desconocidos al público en general. Cualquiera podría toparse con uno de ellos. Por eso, el que uno de ellos se te acerque, eso no te relaciona ni te convierte en su cómplice terrorista. A continuación, examinaremos al programa Veto a Saber y su anaranjada fábrica de difamación. Hay 4 congresistas por lo menos ya electos que tienen antecedentes, que han estado presos por terrorismo y a todo el mundo se les pasó. Una democracia boba y distraída que permite que se les filtren así los terrucos y no pasa nada.
Veamos el reportaje de Claudia Toro. Esta noche en Veto a Saber, defensores del pensamiento Gonzalo, vínculos, procesados y apología al terrorismo comprobada. Jaime Cerrón Palomino, un dirigente de Sendero Luminoso en Huancayo, el llamado ideólogo de Sendero, en 1990 apareció muerto junto a su chofer. El periodista Humberto Ortiz Pajuelo miente vilmente. Ninguno de los candidatos de Perú Libre, electos y no electos, han estado en la cárcel sentenciados por terrorismo. Ninguno. A finales de los 80 y toda la década del 90, cualquier voz disidente que tuviera respaldo era silenciada a través del terrorismo de Estado de los grupos paramilitares del gobierno de Alan García y la dictadura de Fujimori. El ex vicerrector de la Universidad Nacional del Centro, Jaime Cerrón Palomino, fue un excelente catedrático que nada tuvo que ver con el terrorismo. Por el contrario, fue víctima del terrorismo de Estado. Él y su chofer fueron raptados por un comando paramilitar. Ambos fueron torturados y asesinados en 1990, tal como consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Incluso en el 2012, la Corte Superior de Justicia de Junín dictó sentencia contra el diario Correo por calumniar de terrorista al docente Jaime Cerrón, exactamente la misma calumnia que el periodista Humberto Ortiz emitió en su programa Veto a Saber. La legislación electoral del Jurado Nacional de Elecciones es estricta e impide y sanciona cualquier infiltración terrorista en los partidos políticos. Si los supuestos argumentos y pruebas con los que nos acusan de terroristas fueran ciertos, no solo no hubiéramos podido participar en las elecciones, sino que además los calumniadores mediáticos habrían podido presentar tachas a nuestras candidaturas. Videos recortados para distorsionar nuestros mensajes, montajes audiovisuales para causar pánico, señalamientos paranoicos para engendrar zozobra y odio, entrevistas arregladas para calumniar, para manipular nuestros miedos y prejuicios. Esta campaña difamatoria además es replicada en el internet e incluyen además cuentas falsas de Perú Libre en las redes, mensajes de odio de fujitrolls y comentarios difamatorios de youtubers, y hasta gigantescas pantallas LED en las principales avenidas, en evidente comparsa con esta campaña de difamación. ¿Quién o quiénes pagan esta millonaria campaña de difamación? Queda muy claro que no solo competimos contra Keiko Fujimori, sino también enfrentamos al miedo, el odio y la manipulación engendrados en radio, televisión, prensa e internet del fujimorismo. En síntesis, hoy los peruanos del Bicentenario vemos con estupor la misma manipulación mediática y fujimorista que sufrimos en los años 90. Si todo esto lo hacen teniendo a Keiko solo como candidata, ¿qué cosas harían si fuera elegida presidenta? No, no somos ni terroristas ni comunistas, y no es el pueblo el que está asustado. Los asustados son los medios de comunicación y los grupos de poder, que se han hecho millonarios con esta constitución y el modelo económico hecho a la medida de sus intereses, y que únicamente los ha enriquecido a ellos. La supuesta prosperidad económica nunca llegó al pueblo. Lo sabe bien el que se parte el alma trabajando 12 horas sin que el salario le alcance y sin derechos laborales. Lo saben los que no tienen dónde vivir. Lo sabe la señora de las ollas comunes, el ambulante, el agricultor y el obrero. Lo sabe aquel que lloró la pérdida de un familiar por no tener dinero para una cama UCI. De todos depende. Votemos con dignidad. Fujimori nunca más.